Y vamos a recordar algunas cosas importantes de nuestro estudio hasta este momento. Y es que hemos visto que la Biblia es una historia, ¿no? No son varias historias, sino que la Biblia es solamente una historia y que es una historia que trata sobre la redención. Recordemos que la palabra redención significa rescatar por medio de un pago. Eso significa redención, rescatar por medio de un pago. Y la Biblia entonces nos cuenta cómo Dios es quien va a rescatar a través de un pago a toda la raza humana que por causa del pecado se ha separado de él, ¿no? Ese es como el tema central de la palabra de Dios. También hemos estado viendo cómo Dios se nos presenta en estos primeros capítulos de Génesis, en estos tres primeros capítulos. Hemos visto cómo Dios es un Dios eterno, es un Dios creador, es un Dios que existe en tres personas, pero también hemos visto que es un Dios que es santo y que es justo. Santo quiere decir que Él está apartado de todo mal, que está apartado de los pecadores porque es santo. Y justo significa que Él tiene que dar a cada quien lo que cada quien merece, que Él debe dar castigo al que se rebele contra Él. Pero también vimos cómo este Dios despliega todo su poder, toda su sabiduría, a través de la creación visible, la cual hace en 7 días, bueno, en 6, y uno lo reposa o lo descansa, y luego crea su creación más especial, su criatura más valiosa, que es el hombre y su mujer, la humanidad. Son valiosos porque Dios mismo dice que los crea a imagen y semejanza de Él. Esto es, que comparten las características o características especiales que tiene Dios, como una mente, como las emociones, como la voluntad. Y aprendíamos cómo el hombre es creado con una relación con Dios. Dios luego coloca a Adán y a Eva en un lugar llamado el huerto del Edén, en donde Dios les da la misión de llenar la tierra con personas a imagen y semejanza de Él a través de la procreación. Esa es la misión que Adán y Eva tienen. Pero Dios también les coloca un mandamiento que ellos deben obedecer para demostrar voluntariamente su amor a Dios. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, si no lo comen, si se mantienen apartados de él, entonces van a ser receptores de la vida eterna. Ellos van a obedecer y van a poder tener vida eterna, que es ya estar sin la posibilidad de morir, estar sin la posibilidad de pecar. Pero si ellos desobedecen y comen de ese fruto, mostrando que no aman a Dios, entonces Dios dice que ellos deben morir. Así que Dios les coloca la promesa de vida o la consecuencia de muerte, y todo depende, en este caso, de las obras de ellos, de la obediencia que ellos tengan a Dios. Y ellos tienen algo adicional, y es que en particular Adán, vimos, es un representante de la raza humana, ¿sí? Un representante de la raza humana. Es decir, que todo lo que Adán hiciera nos iba a afectar a nosotros los que descendemos de él, absolutamente a todos, porque somos de la misma raza que Adán, raza humana. Dios lo estableció así. Así que todo lo que Adán hiciera allí en el huerto del Edén, también nosotros, era como si lo hiciéramos. Si él era culpable de pecado, entonces nosotros también seríamos culpables de ese primer pecado que Adán iba a cometer. Vimos también ese significado amplio de la palabra muerte. Vimos que la palabra muerte significa separación, que ocurre en tres momentos. Una separación espiritual, que es cuando la relación con Dios se quebranta o se fractura debido al pecado. Eso sigue o le sigue la muerte física, que es aquella muerte en la cual
el alma se separa del cuerpo y a esta le sigue la muerte eterna, que es la que lleva a esta alma a una eternidad de separación sin Dios, que es lo que la Biblia llama el infierno o el lago de fuego. Vimos entonces cómo Satanás, con mucha astucia, entra en esta historia de Adán y Eva para tentar primeramente a Eva. Lo hace como una estrategia para hacerla ceder, para hacer que ella se confunda, sea engañada y termina Eva comiendo del fruto que Dios había prohibido. Pero ella luego le da a su esposo y vemos que de esa manera la muerte y la caída ingresan a la creación. Vemos que de esa manera el pecado ahora va a ser parte de esta creación de Dios. Y lo primero que hacen Adán y Eva cuando cometen este pecado y empiezan a experimentar que ya están separados de Dios, es taparse con unas hojas de higuera, ¿lo recuerdan? Ellos se tapan con unas hojas de higuera para tratar de solucionar el problema del pecado a su propia manera. Pero ya vimos que Dios no va a aceptar ahora soluciones humanas para el pecado. El pecado no se soluciona con esas obras que Adán empiezan a hacer, Adán y Eva, sino que Dios mismo les va a dar la solución. Asimismo aprendíamos que nosotros no podemos solucionar el problema del pecado con nuestras propias obras, haciendo algunas buenas obras, entre comillas, para tapar las malas que hemos hecho. Dios no acepta esa forma de resolver nuestros problemas. Hay una frase que dice que el que peca y reza empata, pero eso no está en la Biblia y esa no es la manera que Dios enseña cómo los pecadores pueden solucionar su problema de separación espiritual. Y entonces, en medio de ese escenario de muerte, de intento de Adán y Eva por resolver el problema del pecado, Dios da una importante promesa. Y vamos a recordarla aquí con la diapositiva. Vamos a recordar esa importante promesa que Dios hace acerca del Salvador prometido, que está en un versículo central. Y yo quiero que ustedes recuerden siempre ese versículo central de esta promesa que es Génesis 3:15. No lo olviden, Génesis 3:15 es el primer versículo que nos cuenta acerca de una promesa. Y en este versículo, miren, aprendimos todo lo que quiere decirnos que básicamente promete que un hijo de la mujer, un hijo nacido solamente de mujer, iba a herir en la cabeza a la serpiente, pero que la serpiente heriría en el calcañar a ese hijo de la mujer. ¿Qué está diciendo todo esto? Que un hijo en el futuro iba a venir para darle un golpe mortal a Satanás, para darle un golpe mortal a la serpiente. ¿A qué se refiere esto? Esto es una promesa de un hijo nacido solamente de mujer, que vendría a rescatar a la raza humana del problema del pecado, del problema de la muerte, del problema de la separación espiritual. Así que esta es la solución que Dios plantea. La solución que el hombre planteó, la de vestirse con hojas de higuera, no sirvió. Así que Dios plantea esta solución. Pero luego de que Dios les da esta promesa, decíamos en la clase anterior, solo hay una manera en que uno puede responder ante una promesa. Y esa manera es creyendo. Esa manera es aceptando. Esa manera es confiando. Así que lo único que tienen que hacer Adán y Eva es creer que para ser rescatados de su problema de separación espiritual, lo único que tendrán que hacer es confiar en la promesa de este Salvador que un día vendrá a rescatarlos. Y así vimos entonces eh, todo el significado de Génesis 3:15. Le titulamos a este versículo el protoevangelio. La palabra proto
primero, y evangelio es buena noticia, lo cual significa el primer anuncio o la primera vez que se anuncia una buena noticia o la buena noticia. Dios es el que hace este anuncio y Dios lo hace no porque Adán y Eva lo merezcan, sino porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que decide salvar a las criaturas rebeldes. Por eso es que esto se llama la historia de la redención, porque Dios redime, rescata, hace promesas para salvar a la humanidad de este terrible problema del pecado, de este terrible problema de la muerte espiritual. Y entonces Dios tiene que expulsar a Adán y a Eva de ese jardín del Edén que era el lugar de la presencia de Dios. Todo esto lo vimos en la clase anterior. Y antes de sacarlos, la Biblia nos dice en Génesis 3:21 que Dios viste con pieles de corderos a Adán y a Eva. ¿Y qué significa todo ese hecho de que Dios los haya vestido con pieles de corderos? Recordemos esta imagen en la que vemos que con vestirlos con pieles de corderos o con túnicas de pieles, Dios está enseñándoles cuál es la manera en que ahora ellos deben acercarse a Dios mientras aparece o mientras llega ese Salvador prometido. En primer lugar, ellos deben tener fe, es decir, ellos deben confiar en la promesa del Salvador, ellos deben reconocer que son pecadores y por eso definimos la fe como confiar lo que Dios ha dicho o creer lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. La fe no es creer cosas imposibles o cosas invisibles o cosas ilógicas como tal, sino que la fe es creer lo que Dios ha dicho porque Dios lo dice. Así esto sea imposible, así sea invisible, así nos parezca extraño. Si Dios lo ha dicho, es válido creerlo. Pero si Dios no lo ha dicho, pues ¿cómo vamos a creer en algo que realmente Dios no ha prometido? Pero luego Dios hace este sacrificio de corderos para vestir a Adán y a Eva. Y con este sacrificio, Dios está diciendo que para que el culpable pueda tener vida, un inocente debe morir en su lugar. Así que Dios mata al cordero para no tener que matar físicamente a Adán y Eva. El cordero entonces es un sustituto, un reemplazo para Adán y para Eva. Así que de aquí en adelante, si algún pecador en la historia de la redención quiere acercarse a Dios correctamente, debe hacerlo primero confiando en la promesa, luego haciendo un sacrificio de cordero y ese sacrificio derrama su sangre, que es un recordatorio de que la paga del pecado es la muerte, como lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Alguien siempre tiene que morir porque Dios es justo, pero Dios proveyó que un cordero podía morir mientras que llegara ese Salvador prometido para salvar al pecador. Muy bien, eso fue lo que vimos. Aprendíamos entonces cómo ellos fueron expulsados del jardín del Edén y cómo Dios es misericordioso, un Dios amoroso y un Dios de gracia. Muy bien, ahora vamos a continuar con la clase de hoy después de este repaso que siempre es muy importante hacer. Y ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con esta promesa que Dios les había hecho? Bueno, vamos a ir a Génesis, a nuestras Biblias. Génesis capítulo 4 y vamos a leer lo que ocurre aquí en estos dos primeros versículos. Génesis capítulo 4, perdón, versículos 1 y 2. Acompáñenme todos allí con sus Biblias, les animo a que puedan tener todos su Biblia allí para que puedan verlo, lo que vamos viendo con sus propios ojos. Es muy importante que ustedes vean que no estoy yo inventando algo, sino que es lo que la palabra claramente nos enseña. Génesis 4, y vamos a leer
versículo 1 y versículo 2. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, aquí tenemos los primeros hijos de Adán y Eva. Y aquí se nos dice que Eva y Adán se conocieron. Esto no se refiere a que ellos salieron a tomar un café, a platicar y a conocer cuál era su color favorito y a conocerse un poco más, no, sino que ese conocer está refiriéndose a la intimidad y por eso Eva quedó embarazada y da a luz a un hijo que llama Caín y ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué ella dijo esto? Porque ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, es muy probable que Eva está pensando en esa promesa que Dios le había hecho. Eva está pensando en que Caín quizá era ese varón, ese Salvador prometido en Génesis 3:15. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, si ustedes quieren participar lo pueden hacer, y es, ¿por qué no podía ser Caín ese Salvador prometido hasta donde hemos visto? Hasta no se vayan a adelantar, hasta donde hemos visto por qué podemos decir que Eva estaba equivocada y que este Caín no era en realidad el Salvador prometido. ¿Qué piensan? Porque dice que el varón prometido nace de solo mujer, no de mujer y hombre. Muy bien, Marta, así es. Gracias por la respuesta. Porque en la promesa, ¿no? De hecho lo acabamos de revisar hace un momento, la promesa dice que ese Salvador nacería solamente de mujer, no nacería de hombre y de mujer. Por lo tanto, Caín, al nacer de hombre y de mujer, de Adán y Eva, no puede ser el Salvador prometido porque la condición para que sea el Salvador es que nazca solamente de mujer. Y eso entonces nos da lugar para explicar algo muy importante que va a empezar a ocurrir a partir de aquí y por qué era necesario que el Salvador no tuviera un papá humano. Entonces, este principio va a empezar a regir desde que Adán y Eva son expulsados. Y es el siguiente, miren. Todo aquel que nace fuera del jardín del Edén, como Caín y Abel, nace con el pecado dentro de sí y por lo tanto separado de Dios. ¿Sí? Vuelvo a reiterar eso. Mire. A partir de aquí, desde este momento de la historia de la redención, cuando Adán y Eva son expulsados, todo aquel que nace fuera del jardín del Edén nace con el pecado en sí y por lo tanto nace separado de Dios. Ese principio va a regir a partir de este momento. De manera que Caín y Abel, ambos, nacieron con el pecado dentro de sí y nacieron también ambos separados de Dios. Y si eso es verdad de ellos, que son los primeros hijos de Adán y Eva, también es verdad de nosotros. Nosotros también somos hijos de Adán y Eva, hijos muy lejanos de Adán y Eva, y por esa razón es que nosotros también hemos nacido con el pecado en nosotros, y si tenemos pecado, entonces con el problema de la separación espiritual. Pero la pregunta es ahora, ¿enseña esto la Biblia? ¿Podemos encontrar esta afirmación de que todo el que nace fuera del jardín del Edén nace pecador y separado de Dios? Bueno, vamos a revisar algunos versículos antes de poder continuar viendo lo que pasa con Caín y Abel. Pero antes de ver estos versículos, quiero decir algo para que lo pensemos, y es que normalmente hoy en día las personas dicen que Caín era el malo
y Abel era el bueno, ¿no? Las personas dicen eso y lo dicen seguramente porque están pensando en el momento en que Caín mató a Abel. Pero vamos a ver primero si eso es verdad, si Caín era más malo que Abel o no. Vamos a ver si esa afirmación es correcta para entender también qué dice la Biblia sobre la condición en la que cada uno de nosotros ha nacido. Entonces quiero que me acompañen a varias citas allí en sus Biblias. Vamos, por ejemplo, al Salmo 51. Salmo 51. Y vamos a leer el versículo 5. Acompáñenme allí. Salmo 51, versículo 5. Voy a leer a favor de ustedes. Espero que estén allí. Salmo 51, versículo 5. Dice así. Escúchenlo muy bien. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí está hablando muchos años después un hombre llamado David, famoso rey de Israel, y él dice que ha sido formado en maldad y que su madre lo concibió en pecado. Uno diría, es que de pronto la mamá de David cometió fornicación o adulterio y quedó embarazada de David, pero en la historia de la Biblia eso no ocurrió. La mamá de David era una mujer casada con un solo esposo, así que ella no cometió ningún pecado al tenerlo, sino que de lo que David está hablando es que al momento de ser concebido, a él le fue transmitido algo llamado pecado y maldad. Es decir, que en el vientre de su madre, David recibiría ese pecado de Adán y Eva y recibiría también esa condición de estar separado de Dios. Entonces déjenmelo explicar. Miren, David recibió dos maneras o dos vías de pecado. En primer lugar, recuerden que como Adán era el representante de toda la raza humana, todo lo que Adán hiciera nos iba a afectar a nosotros directamente. Así que cuando cada ser humano nace en este mundo, cada ser humano nace con un pecado quebrantado. ¿Cuál pecado? El pecado de haber comido del fruto del bien y del mal. Cuando Adán comió, es como si todos nosotros lo hubiéramos comido, aunque no hayamos estado allá. ¿Sí? La representación que él tenía hacia nosotros era tan íntima, tan cercana, que cuando él comió, todos nosotros también comimos. Así que todos nosotros, en un primer sentido, somos culpables o tenemos la culpa del primer pecado. Esto se llama pecado por imputación legal. Son términos legales, términos que nos ayudan a entender que debido a la representación de Adán, somos constituidos o tenidos como culpables en el juicio de Dios, aunque no hayamos estado allá presentes. Así que todos nosotros somos culpables de ese primer pecado, se nos atribuye o se nos imputa ese cargo, como dicen en las noticias, se le imputaron los cargos de ese delito, aunque no hayamos estado allí presentes, debido a que nuestro representante sí estaba allí presente. Así que David y todos nosotros somos pecadores, primero, debido a que todos nosotros hemos participado legalmente en el pecado de Adán. Todos somos culpables porque se nos declara como pecadores en el tribunal de Dios por causa de Adán. Así que eso es una primera vía por la que somos pecadores. Ya con este pecado merecemos la condenación eterna. Por eso es que decimos y podemos afirmar que todo el que nace fuera del jardín del Edén es un pecador. ¿Por qué? Porque Adán nos representó mal y todos nosotros llevamos la culpa de Adán en nosotros. Merecemos la muerte, nacemos separados de Dios
y todos los que están aquí presentes, yo también, hemos nacido, hemos sido concebidos en esa condición. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, otra vía a través de la cual nos ha llegado el pecado es la que podemos llamar transmisión del pecado, ¿sí? Transmisión. La primera podemos llamarla culpa o podemos llamarla imputación legal, pero esta segunda la llamamos transmisión del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron a sus primeros hijos, ellos transmitieron a ellos esta llamada naturaleza pecaminosa, ¿sí? Cuando Adán y Eva tuvieron a sus primeros hijos, ellos les transmitieron por medio de la procreación y muchas otras cosas que en la Biblia más adelante nos va a enseñar, les transmitieron una naturaleza pecaminosa. Es decir, es como piensen en una enfermedad hereditaria, ¿sí? Nuestros padres nos transmiten una enfermedad hereditaria y nosotros a su vez la transmitimos a nuestros hijos. Asimismo, pasa con esta transmisión del pecado o esta naturaleza pecaminosa. Es la que nos transfieren nuestros padres y los padres de ellos a ellos y así sucesivamente. Esta naturaleza pecaminosa es aquella cosa que tenemos dentro de nosotros que nos inclina siempre a decidir lo malo y a hacer lo malo y no lo bueno, a ir en la vida caminando contra Dios, contra su voluntad y caminando favoreciéndome a mí mismo y haciendo mi propia voluntad. Así que esta naturaleza pecaminosa nos la transmiten nuestros padres de generación en generación en generación. Y esta naturaleza pecaminosa es la responsable de todos los actos pecaminosos que nosotros cometemos. Es decir, esta naturaleza pecaminosa es la que da a luz el hecho de que nosotros pequemos. Pero ya vamos a irlo confirmando por la Biblia. Vamos a ir a mirar otro versículo, el Salmo ahí mismo 58, versículo 3. Veamos estas declaraciones importantes sobre la condición humana después de la caída. Salmo 58, versículo 3. Alguien que nos quiera ayudar a leerlo. Salmo 58, 3. Si quieres, yo lo leo. Listo, sí, señor. 58:3 dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Muy bien. Muchas gracias, Franklin. Noten aquí cómo la Biblia dice que los impíos están apartados desde la matriz. A ver, la palabra impío básicamente significa alguien que no tiene en cuenta a Dios, pero dice que ellos están separados desde que están en la matriz. En ese sentido, mire, toda la raza humana es llamada impía. Toda la raza humana, desde que está en el vientre de mamá, ya es constituida como pecadora y por lo tanto la consecuencia es que estamos separados de Dios. Si por más lindos que nos parecen los bebés y tiernos, dice la Biblia que desde que incluso estamos aún en el vientre materno, ya tenemos este pecado, ya tenemos esta condición espiritual de separación y de pecado. Para Dios, ¿no? Aunque a nosotros no nos parece, al ojo nos parecen los bebés muy tiernos, pero espiritualmente para Dios ya somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Veamos otro pasaje más adelante. Vamos a ir, por ejemplo, a Marcos. Vamos un momento a Marcos, capítulo 7, ahí en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Vamos a considerarlo. Marcos, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Voy a leerlo a favor de ustedes. Búsquenlo allí en sus Biblias para que vean estas afirmaciones
de la condición humana después de la caída de Adán y Eva. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Vamos a leerlo. Dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, miren, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire, aquí se está declarando que el corazón del ser humano, esa parte interna, como dice, de dentro, es de donde proceden todos estos pecados que acabamos de mencionar. Es de adentro de nuestro corazón, que tiene una naturaleza pecaminosa, de donde proceden todas estas maldades e iniquidades. Es decir que, por ejemplo, hoy en día encontramos unas frases que dicen: el hombre nace bueno, pero la sociedad, que es mala, es la que lo corrompe, ¿no? Eso dice, por ejemplo, una idea filosófica. El hombre nace bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe. Pero miren lo contrario que afirma la Biblia. La Biblia afirma que el hombre nace malo y entonces él es el que corrompe la sociedad. ¿Cómo la corrompe? Con todas esas maldades, engaños, adulterios, lascivias, avaricias que menciona el pasaje. El hombre no es que nazca bueno y la sociedad lo corrompa, no. Es que él nace malo y él es el que corrompe a la sociedad. De manera que vemos evidencia clara en la Biblia de que el pecado y la maldad nos han sido transmitidos a nosotros, y es desde allí de donde salen todas las maldades y todas las iniquidades. Pero veamos otro pasaje para seguir añadiendo pruebas bíblicas a esta argumentación. Vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 12. Voy a leer a favor de ustedes, espero que puedan tenerlo allí todos en sus Biblias. Romanos 3, del 9 al 12. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Paremos ahí. Cuando la Biblia habla de judíos y gentiles, más adelante se los voy a explicar en detalle, pero judíos y gentiles es una referencia a todo el mundo, ¿listo? Todo el mundo. Cuando la Biblia dice judíos y gentiles, es una referencia a todo el mundo. Y dice que todo el mundo está bajo pecado, mire, bajo pecado. Verso 10, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, palabras muy terribles, muy tremendas que nos da la escritura aquí. Se nos dice en estos versículos, el 10 y el 11, que absolutamente todo ser humano está bajo este pecado y que por lo tanto no hay ni una persona que pueda ser llamada buena o justa. Ninguno de nosotros podemos llamarnos personas buenas o personas justas, porque la Biblia dice que eso no es cierto. Todos somos pecadores. Dice que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos hecho inútiles, que no podemos hacer lo bueno. En el verso 11 al principio dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire la terrible condición espiritual en la que ahora la raza humana está por el pecado. Estamos separados, pero también somos incapaces absolutamente de buscar a Dios por nuestra propia
cuenta. Veamos otro versículo. Hay muchos, pero veamos otro. Vamos a Eclesiastés, que está después de los Salmos. Llegan a los Salmos, que está como en la mitad de la Biblia, y luego van a Eclesiastés, capítulo 7, y vamos a leer el verso 20. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. ¿Alguien que me lo quiera ayudar o que nos lo quiera ayudar a leer? Eclesiastés 7:20. Yo lo leo, pastor. Sí, señor. Gracias. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muy bien, muchas gracias, Franklin. Noten esta afirmación tan contundente, y es que no hay hombre justo en la tierra. Miren, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que todos somos injustos, todos somos pecadores, todos hacemos el mal y todos pecamos. Nadie en este mundo puede ser llamado justo, nadie en este mundo puede ser llamado eh, bueno, porque todos, absolutamente todos, somos pecadores con P mayúscula. ¿Y por qué somos pecadores? Nuevamente repito, ¿Ya terminó, Mariana? porque Adán y Eva nos Ven. han transmitido el problema del... Así que de esta manera vemos cómo es que la Biblia nos enseña este estado espiritual en el que estamos de nacimiento. Así que la pregunta es la siguiente. Miren a ver si me he hecho entender. Caín y Abel, ¿quién era más bueno de ellos? ¿Caín o Abel? ¿Quién había nacido más bueno, Caín o Abel? Y la respuesta, y la respuesta es ninguno, ninguno. Ambos nacieron en la misma condición de pecado. Ambos nacieron con la culpa de su papá y ambos nacieron con la naturaleza pecaminosa que los llevaba a cometer pecados. Así que Caín y Abel no es que uno sea bueno y el otro sea malo, sino que todos son malos. Ambos son malos. Nosotros también hemos nacido en la misma condición. Somos pecadores, somos malos, estamos separados de Dios y merecemos el castigo de Dios. Es decir, que si ustedes y yo no resolvemos ese problema de muerte espiritual antes de que sea la muerte física, iremos por toda la eternidad a la muerte del alma o a la muerte en el infierno, la muerte eterna. Por eso es importante que sigamos estudiando para entender cómo es que podemos ser librados de este problema de separación espiritual. Y entonces, ya sabiendo que Caín y Abel ambos son pecadores, ahora vamos a ver qué fue lo que ocurrió después. Vamos a ir a Génesis 4 y sigamos viendo entonces lo que ocurre aquí. Génesis capítulo 4. Volvamos allí. Y vamos a leer el versículo 3 al 5. Voy a leer a favor de ustedes. Génesis 4, de los versículos del 3 al 5. Dice así: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, aquí tenemos un
una descripción de que Caín y Abel de repente se acercan a traer una ofrenda a Dios. Vamos a reemplazar esa palabra ofrenda por la palabra sacrificio, como ahorita lo vamos a ver y lo vamos a entender, pero es mejor leerlo allí como sacrificio. Así que Caín, y no te quedes, es el primero en que se acerca, trae un sacrificio a Dios, y Abel, luego en segundo lugar, también trae un sacrificio a Dios. Vamos a ver entonces la imagen que nos ilustra un poco lo que está pasando aquí. Aquí está, miren, la imagen de Caín, la imagen de Abel, donde podemos ver cómo ellos se han acercado a Dios trayendo cada uno su propio sacrificio. Y entonces la Biblia dice que Caín y su ofrenda fueron rechazados, pero también nos dice que Abel y su ofrenda fueron rechazadas. De manera que la gran pregunta que ahora debemos hacernos es ¿por qué Dios rechazó a Caín y por qué Dios aceptó a Abel sabiendo que ambos son pecadores? ¿Sí? Otra vez, ¿por qué Dios rechazó a Caín y aceptó a Abel? ¿O por qué aceptó a Abel y rechazó a Caín a pesar de que ambos son pecadores? ¿Por qué aceptó a Abel si él era pecador? ¿Sí? ¿Por qué rechazó a Caín si él también se acercó? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál será entonces, miren, la razón principal, ¿sí? La razón central por la cual Dios acepta a uno y a su ofrenda, pero rechaza al otro y a su ofrenda? Y muchas personas responden, por ejemplo, diciendo, no, es que Caín era malo y Abel era bueno y por eso Dios los escogió, o escogió a uno y al otro no. Bueno, ya sabemos que eso no es así, porque ambos son malos, ambos nacieron en la misma condición. Pero otras personas dicen, no, lo que pasa es que Abel llevó lo mejor que tenía, porque el versículo dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, o sea, llevó lo mejor de sus ovejas, y Dios mira la calidad de lo que se le lleve, la calidad de esa ofrenda, la calidad de ese sacrificio, mientras que Caín llevó unos frutos que estaban pichos, que estaban dañados, y por eso Dios no lo aceptó a él. U otros dicen que fue la intención del corazón, ¿no? Que como Dios conoce el corazón, entonces Dios vio que Abel tenía un corazón puro y que Caín tenía un corazón malo y por eso Dios aceptó a uno y al otro no. Pero aunque esas respuestas tengan un lugar, como lo vamos a ver, no son la razón principal, ¿listo? Esas no son, ninguna de ellas, las razones principales de por qué Dios aceptó a uno y rechazó al otro. Vamos a ver qué dice la misma Biblia sobre por qué Dios aceptó a uno y rechazó al otro. Vamos a ir a un pasaje que está en Hebreos, capítulo 11. Vamos a Hebreos, casi al final de la Biblia. Hebreos, capítulo 11, búsquenlo allí, yo les espero. Y vamos a leer un versículo allí de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Dice así, voy a leerlo a favor de ustedes. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Veámoslo hasta ahí. Miren, volvámoslo a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, que lo que en primer lugar o lo que se constituye como la razón principal para aceptar a uno y rechazar a otro es la fe.
¿Lo ven? El versículo dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que la razón principal que podemos entender aquí es la fe. Uno tuvo fe y el otro no tuvo fe. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es eso de la fe? Y luego Caín no tuvo fe también. Bueno, entonces miren que aquí uno puede ver que Caín, a ver, creía en Dios. Caín creía en Dios. Y uno puede responder, claro que sí. Él creía en Dios. Porque de hecho él fue el primero en acercarse a traer su sacrificio o su ofrenda. Caín creía en Dios, pero Caín no le creía a Dios, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Caín creía en Dios, creía que Dios existía, creía que había que acercarse a él, etcétera, pero no creía lo que Dios había dicho en cuanto a la manera de acercarse a Dios. Pero Abel no solo creía en Dios, sino que Abel también le creía a Dios, porque Abel se acercó creyendo todo lo que Dios había dicho. De manera que encontramos aquí una importante diferencia. Miren, para que una persona sea admitida delante de Dios, necesita tener fe, pero la fe no es solamente creer en Dios, ¿sí? La fe no es solamente creer en Dios. La fe es algo más que creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Entonces, vamos a explicar. ¿Por qué decimos que Caín no le creyó a Dios, aunque creía en Dios? Miren, Caín dijo en su mente, bueno, yo no creo que sea un pecador, ¿sí? Yo no creo que mis padres me hayan transmitido esa naturaleza pecaminosa, ni que yo tenga la culpa del pecado de Adán. No creo eso. Y por lo tanto, no creo que necesite un Salvador. ¿Sí? No tengo necesidad de ese Salvador prometido de Génesis 3:15, porque es que yo no soy pecador. ¿De qué necesito yo ser salvo si yo no soy malo? Yo soy, tal vez pensó Caín, buen trabajador, un buen hermano, un buen hijo, soy juicioso, disciplinado, no soy perezoso. Yo soy una buena persona y por eso no necesito ese Salvador que Dios ha prometido. Pero tampoco necesito sacrificar un cordero, dijo Caín, porque yo no he pecado y no sería muy cruel matar un animalito, qué pesar matar un cordero. No, mejor voy a llevar lo que me parece a mí mejor, que son estos frutos, que son estas papayas, estas sandías, estas papas, este trigo. Creo que Dios me tiene que aceptar porque es que yo soy bueno. Entonces miren lo que está pasando. Caín no está creyendo absolutamente nada de lo que Dios ha dicho y se acerca a Dios, pero a su propia manera. Lo mismo que había pasado con Adán y Eva cuando se vistieron con hojas de higuera. Se acercaron a su propia manera. Y ahora Caín también se está acercando a Dios, pero a su propia manera. No está teniendo fe en lo que Dios ha dicho. No está sacrificando un cordero y no está derramando sangre por él, porque alguien debe derramar sangre por él si él quiere ser aceptado por Dios. Y así que miren, hoy en día la mayoría de personas son como Caín. Hoy en día las personas, si uno sale y les pregunta, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Las personas van a decir, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi propia manera. Es decir, yo creo en Dios, pero me acerco como yo quiera acercarme. Me acerco como yo lo desee, pero no como Dios ha dicho. De las personas hoy en día creen en Dios, pero creen a su propia manera, se acercan poniéndole ellos las condiciones a Dios, sabiendo que el ser humano es pecador,
las personas no pueden ponerle las condiciones a Dios, pero hoy en día el mundo le dice, yo me acerco a Dios, pero me acerco a mi propia manera como yo quiero. Las personas hoy en día se parecen a Caín porque no reconocen que son pecadoras, no reconocen que han nacido fuera del jardín del Edén, que llevan la culpa de Adán, que llevan la naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza los lleva a actos pecaminosos. Las personas no reconocen su problema del pecado, sino que se creen buenos. Ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Creerse buenas personas, quizá como lo creía Caín. En el infierno van a haber muchas personas, muchas, que se creen buenas personas, que creían que no tenían pecado, que creían que no estaban separados de Dios, que creían que por sus buenas obras podían salvarse, pero allí van a estar separados eternamente de Dios por no haber creído lo que Dios les estaba diciendo. Pero las personas también son como Caín, no solo porque se acercan a la manera de ellos mismos, no solamente porque no se reconocen pecadores sino buenos, sino también porque le ofrecen cualquier cosa a Dios para que Dios los acepte. Miren, la Biblia no dice, y en ese pasaje de Hebreos no se nos dice que los frutos que ofreció Caín fueran frutos podridos o dañados, sino que la Biblia dice que el sacrificio de Abel fue más excelente, ¿sí? Más excelente. Si fue más excelente, ¿cómo fue el sacrificio de Caín? Pues la idea es que el sacrificio de Caín fue excelente. Fue excelente porque él no llevó frutos dañados, frutos pichos o frutos robados o algo así, pero solamente el más excelente fue el que provenía de la fe. Así que miren, hoy las personas pueden ofrecerle a Dios lo mejor que tengan, ¿no? Las personas le dicen a Dios, Señor, yo te doy lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi dinero, te doy lo mejor de lo mejor. Pero si Dios no ha pedido eso, Dios no lo va a aceptar. Por más buenas cosas que uno haga o que uno le dé a Dios, si eso no es lo que Dios ha pedido para aceptarnos, Dios no lo va a aceptar como le pasó a Caín. Los frutos que pudo haber llevado Caín de pronto eran los mejores también, pero Dios simplemente no aceptó eso porque no era lo que él había pedido. Así que muchas personas hoy son como Caín, pero pocas personas, por otro lado, son como Abel. Pensemos por un momento en Abel. Abel tuvo fe. ¿Qué significa eso? Que Abel creyó a lo que Dios había dicho. Abel creyó que era un pecador. Abel creyó en la promesa del Salvador. Abel creyó en que había que sacrificar un cordero que pagara temporalmente por su pecado hasta que ese Salvador hiciera la aparición que tenía que hacer. Así que Abel creyó todo lo que Dios había dicho. A pesar de ser un pecador, él dijo, no, es que yo le creo a Dios, yo no soy bueno, yo tal vez soy un mal hijo, un mal hermano, no, yo soy un pésimo hombre, necesito de ese Salvador, necesito de ese sacrificio que Dios ha provisto que yo haga de un cordero para que yo no derrame mi sangre. Yo no quiero morir, voy a hacerle caso a Dios. Así que Abel le cree a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Miren, repito, la fe es creer lo que Dios ha dicho, ¿sí? La fe es creer lo que Dios ha prometido. Caín creía en Dios, pero no creía lo que Dios había dicho. Así también Abel creía en Dios, pero él creyó lo que Dios había dicho. No es como cuando uno tiene su papá o su mamá, ¿no? Uno cree que hay que respetarlos, ¿cierto? Y en los días de la mamá o en los días del padre les celebra, ¿no? Y les hace fiesta, pero el resto de año los trata mal. Algo así es esto, ¿sí? Cree en la existencia de sus papás, cree que hay que honrarlos, pero no hace lo que tiene que hacer hacia ellos. Asimismo pasa con Caín. Creía en Dios, pero no le creía a Dios, mientras que Abel creía en Dios y también le creía
a Dios. Y por eso es que Abel fue aceptado con su ofrenda y Caín fue rechazado con su ofrenda. De manera que eso nos hace pensar en lo siguiente, y es que miren, hoy en día nosotros podemos ser representados solamente por uno de estos dos hermanos. Es decir, nosotros, o en este momento en el que estamos, ustedes me están escuchando ahí, en esta misma hora, mire, son las 10 de la mañana. A esta hora, ustedes pueden ser como Caín o ustedes pueden ser como Abel. Miren que no hay un tercer hermano, o sea, no hay una tercera opción. O somos como Caín o somos como Abel. Hemos vivido como Caín, tal vez pensando que somos buenas personas, que Dios nos va a aceptar con cualquier cosa que hagamos, que no somos pecadores, que no necesitamos de un Salvador. Tal vez hemos dicho que el Salvador es para los borrachos, es para las prostitutas, es para los drogadictos, para esa gente que es mala. Ellos son los que necesitan de un Salvador. Pero no hemos creído la palabra de Dios en verdad, porque la Biblia dice, como lo vimos, que todos somos pecadores, porque todos somos culpables de ese primer pecado. Así que quizá muchos aquí puedan ser como Caín, pensando que son buenos y que se pueden acercar a Dios a su propia manera. A los que piensen así serán separados de Dios eternamente en un lugar de fuego eterno que la Biblia llama el infierno. Pero puede que también usted quiera ser o sea como Abel, un hombre que reconocía que era pecador y que esperaba que ese Salvador prometido un día llegara a rescatarlo. Y que mientras llegara ese Salvador, debía sacrificar ese cordero que Dios había dicho, derramar su sangre para que él no tuviera que morir. Es decir, están los que creen a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, y los que no creen a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Y la pregunta que usted debe hacerse en esta mañana es, ¿en cuál de estos dos grupos está en este momento? ¿Es usted un cainita o es usted un abelita? ¿Ha creído usted en la palabra de Dios tal como lo hizo Abel? ¿O ha creído a su propia manera durante toda su vida de la manera que lo hizo Caín? Ahora, si usted se da cuenta y usted dice, uy, yo estoy como Caín, la buena noticia que le tengo es que usted puede ser como Abel en este mismo momento. Si usted empieza a creer y a reconocer lo que la Biblia dice, de que usted es un pecador y de que hay un Salvador para usted, usted puede empezar a ser como Abel y empezar a ser aceptado por Dios. No por las obras que usted haga, como Caín. Caín no fue aceptado por lo que llevó, no, sino por la fe que usted deposite en lo que Dios le está diciendo. Así que vamos a dejar hasta aquí por hoy, pero la siguiente clase vamos a continuar viendo qué más ocurrió en el desenlace de este relato de Caín y Abel. Pero déjenme resumir para terminar y concluir de esta manera la clase de hoy. ¿Qué vimos hoy? Hoy vimos, en primer lugar, que todos somos pecadores por medio de una imputación del pecado de forma legal, es decir, todos tenemos la culpa de Adán porque él nos representó mal allí en el huerto del Edén, pero dos, somos pecadores también porque se nos ha transmitido de padres a hijos ese pecado, esa naturaleza pecaminosa de la cual proceden los actos pecaminosos. Por lo tanto, todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios, todos necesitamos de un Salvador. Y la manera que un pecador puede usar para acercarse a Dios es teniendo fe. Miren como lo vimos en esta imagen anterior. Aquí está, miren, esta imagen teniendo fe en esa promesa, reconociendo que ese es pecador. Mientras tanto, ellos en ese tiempo debían hacer un sacrificio de un cordero y luego derramar la sangre. Y en conclusión,
quiero decir que esto, mire, me voy a adelantar a la historia, me voy a adelantar a la historia. Este Salvador prometido, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es este Salvador prometido? Bueno, este Salvador prometido es el Señor Jesucristo. Él es ese Salvador prometido, que vino, que vino como un cordero, siendo perfecto, y que en la cruz murió para pagar por nuestros pecados. De manera que hoy en día el sacrificio ya está hecho, porque Jesús ya fue sacrificado y la sangre por nuestro pecado ya fue derramada. Así que, ¿qué le hace falta a las personas? Les hace falta creer, les hace falta reconocer que son pecadores y que solamente en este Salvador pueden ser salvados. Si eso es lo que le falta a usted en esta mañana, crea en Jesucristo, confíe en Él, confíe en este Salvador prometido y siga con nosotros estudiando para que pueda aprender más de cómo es esta historia de la redención en la cual Dios salva a los pecadores. Muy bien, entonces de esa manera hemos terminado.